Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos, hoy quiero hablarles de algunas tareas o roles que son clave si pensamos en lo que tiene que ver con la coordinación BIM y que van mucho más allá y que tienen que pensarse mucho antes de desarrollar un clash detection. Cuando pensamos en el rol del coordinador BIM, enseguida se nos viene a la cabeza el desarrollar una coordinación de interferencias, un clash detection como herramienta. Sin embargo, coordinar un proyecto con BIM tiene mucho más que ver con liderazgo y con gestión, antes que con la propia coordinación pensando en la herramienta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando hacemos ese clash detection y detectamos que existen 1300, 2000, 5000 interferencias en ese proyecto? ¿Qué hacemos entonces con toda esa información? El software lo detectó, pero nosotros tenemos que poder clasificar si esas interferencias son válidas, son reales o no para el proyecto, cómo se tienen que resolver, quién tiene la prioridad para resolverlo, si por ejemplo es una interferencia entre sanitaria con estructura, qué tendría que predominar, si que se pueda evaluar la posibilidad de otro recorrido de esa cañería o por el contrario tiene que ser el ingeniero estructural el que corra quizás una fundación. Y obviamente lo más lógico es pensar en ese recorrido sanitaria, pero el clash detection no lo va a identificar eso, el software no lo va a identificar. Tenemos que ser nosotros como profesionales entonces que podamos tomar ese tipo de decisiones, y para eso cuando pensamos en 5000 interferencias entonces tenemos que poder ordenar toda esa información, hacerla llegar a las personas correctas, comunicarla de forma correcta y también ordenar y estructurar toda esa información para que no solamente llegue a los interlocutores válidos, sino que también podamos verificar como coordinadores BIM que esas interferencias efectivamente fueron resueltas o no. Entonces todo ese procedimiento de cómo se va a coordinar, cómo se va a marcar en el modelo, cómo se va a comunicar, cómo se va entonces a validar si se levantó esa interferencia o no, todo eso requiere de procesos ordenados que muchas veces no se tienen en cuenta. Yo creo que un aspecto clave es entender el proyecto en su totalidad, ¿no? Porque el primer gran error al pensar en ser un coordinador BIM tiene que ver solamente con el manejo de la herramienta y quedarse solo en eso, pero no explorar estas habilidades o desarrollarlas o crear procesos para trabajar de forma ordenada, que esa va a ser la clave y el éxito del proyecto en definitiva, ¿no? Entonces, comprender el proyecto en su conjunto. Por ejemplo, si estamos modelando cañerías, ver por dónde pasan esas cañerías y la persona que lo está modelando con el recorrido adecuado. Entonces, las primeras interferencias pueden llegar a ser mirar y analizar esos planos, esas láminas, esas vistas y ver si algo ya salta a la vista, que nosotros veamos que no está bien, ¿no? Que no se trata solamente del modelado, sino, por ejemplo, que se cumplan con determinados objetivos, que los modeladores puedan estar llevando adelante cada uno la disciplina que le tocó como corresponde, o hay que asistirlos porque le faltan determinadas familias o determinada información. Entonces, el coordinador BIM también es quien, en definitiva, provee en las distintas carpetas, en la estructura de archivos, que toda esa información esté al alcance de la mano de los modeladores para que puedan desarrollar sus tareas. Por eso el coordinador BIM tiene que tener una visión clara de lo que se espera de cada uno de los modeladores y cómo su trabajo va a contribuir, en definitiva, al objetivo del proyecto. La segunda habilidad clave para mí tiene que ver con facilitar la comunicación, ¿no? Creando estos procesos ordenados para poder comunicar esas incidencias que surgen y cómo levantarlas, ¿no? Sin una comunicación clara y efectiva entre todos los involucrados en el equipo de trabajo, en definitiva, no se puede llevar adelante
el éxito de una coordinación BIM. El coordinador debe ser, en definitiva, el puente que conecta a los distintos miembros del equipo y asegurando que la información fluya sin obstáculos. Y muchas veces el cuello de botella es el propio coordinador que no sabe cómo crear estos procesos ordenados para poder comunicarle las incidencias a los modeladores. Quizás con nubes de revisión indexadas, que además estén vinculadas a una determinada ficha donde se pueda anexar una captura de pantalla con el índice de la nube de revisión, y entonces vincular también este índice a una planilla macro donde va a ser el coordinador quien va a ordenar esta información a través de ver cada una de las incidencias si se levantaron o no efectivamente, revisando con la planilla el modelo de forma simultánea, por ejemplo. Y esto incluye también la capacidad de interpretar y transmitir la información técnica de manera que todos los miembros del equipo la puedan entender. Este proceso tiene que ser explicado, tal cual yo lo expliqué, pero mucho más en detalle, mostrando las piezas y en definitiva contándoles a los modeladores cómo van a saber qué incidencias fueron surgiendo y cómo tienen que levantarlas, sin que ese miembro del equipo, ese coordinador, tenga que estar reunido con cada uno de los modeladores uno a uno, 1 hora por día, 2 horas por día, porque es una pérdida de tiempo enorme, cuando esa tarea de automatización en las incidencias también puede crearse de forma mucho más ágil. Que tenga que estar la persona, en definitiva, presente para poder comunicar esas incidencias. Y acá viene el tercer punto clave, que es la gestión del tiempo. En un entorno donde los plazos son críticos para el proyecto, la capacidad de organizar y priorizar tareas es fundamental. Entonces, un buen coordinador BIM debe ser capaz de gestionar el tiempo y de su equipo de manera eficiente, como con estos procesos automatizados, en el levantamiento de las incidencias, en el poder comunicar la información que hay que modificar, en la misma forma que los modeladores pueden comunicarle al coordinador si les está faltando información para poder modelar. Y esto no solo garantiza que las tareas se completen a tiempo, sino que también va a ayudar a evitar retrasos y cuellos de botella que pueden comprometer el éxito del proyecto. Porque siempre digo que no alcanza solamente con la tecnología para lograr proyectos en menos tiempo. Esta tecnología puede ser un arma de doble filo, en donde si no la sabemos utilizar o no sabemos estructurar o ordenar la información, en definitiva los tiempos también van a seguir siendo muertos. A veces estamos mucho tiempo buscando cómo utilizar determinada herramienta, cómo lograr determinado objetivo con el modelo BIM y no lo terminamos logrando y eso lleva a una pérdida de tiempo mucho mayor, ¿no? Entonces acá viene otro de los puntos clave para mí, que es tomar decisiones estratégicas, y el coordinador BIM tiene un rol clave en esto, ¿no? No solamente basarse en las herramientas, sino es crucial considerar el impacto de cada decisión que va a tomar en el plazo del proyecto, en donde evaluar las opciones disponibles y tomar decisiones estratégicas van a beneficiar el proyecto en su totalidad en lo que tiene que ver con cambios rápidos en la toma de decisiones, poder adaptarse y ser flexible también a esto, no ser un cuello de botella para los modeladores, también donde los modeladores, si le pueden plantear determinadas dificultades que se puedan presentar, sepa cómo asistirlos y ayudarlos, dándole la información que necesitan también en esto, pero también gestionando el tiempo, tomando estas decisiones estratégicas en cuanto a la automatización de procesos en la transmisión de la información y también en las comunicaciones, en cómo comunicar estas incidencias y cómo levantarlas también, ¿no? Y liderar con el ejemplo, porque el coordinador en definitiva es un poco líder, pero no se trata solamente de decir qué incidencias se tienen que levantar, sino también de motivar al equipo en cuanto a tener una visión clara y un panorama claro de todo el proyecto, asistirlos con la información que necesitan, que los modeladores tengan esa visión a largo plazo, esa visibilidad, esos objetivos que están cumpliendo. Y esto también implica estar dispuesto a asumir determinadas responsabilidades que van mucho más allá solamente de el clash detection, ¿no? Sino a asistir y apoyar a los miembros del equipo en los momentos que se requieran. Y un buen coordinador BIM también está en un proceso de capacitación continua, de constante evolución, y esto es vital también, no solamente cuanto a la formación de estándares necesarios para aplicar en los proyectos, sino también a nuevas tecnologías que puedan surgir en cuanto al seguimiento y control de los proyectos, plataformas disponibles, visores también para los modelos. ¿Qué pasa cuando
trabajamos con otros equipos de trabajo que no trabajan con el mismo modelo nativo que nosotros, con el mismo formato, qué opciones tenemos con respecto a esto. Y si bien es el coordinador quien lo habla de repente con el BIM Manager, sí tiene que conocer cuáles son las herramientas disponibles para poderlas utilizar cuando el BIM Manager lo decida, ¿no? Esto que hablaba también de resolver problemas con rapidez me parece fundamental, ¿no? Entonces, estos problemas pueden surgir en cualquier momento, desde un modelador que no puede con determinada tarea hasta el cliente que plantea un cambio, y entonces hay que poder designarlo a cada una de las partes en el momento adecuado, y la capacidad de identificar y resolver los problemas antes de que se conviertan en conflictos mayores. Y esto es una habilidad para mí invaluable, ¿no? Un coordinador BIM eficaz, que sea proactivo, que asista a ese BIM Manager y también a los distintos miembros del equipo en la resolución de problemas, pero también transmitiendo la experiencia desde el proyecto en marcha, ¿no? Que muchas veces el BIM Manager tiene esa visión más global, pero no está tan involucrado en el proyecto, y es ese coordinador que puede sugerir entonces cómo optimizar los procesos. Y en definitiva va a ser esta pieza clave que se elija en cualquier equipo de trabajo BIM, que resuelva problemas y que sea proactivo, que vaya para adelante en este nexo o en este puente que estábamos hablando, que cumple el rol ese coordinador BIM, de ser un nexo entre el equipo de trabajo, pero también el BIM Manager y a veces la información que llega del proyecto para poder repartirla y delegarla a cada una de las partes, ¿no? Y en este sentido también tiene que ver la gestión de recursos en cuanto a la eficiencia de la utilización de los recursos, como hablábamos del tiempo, por ejemplo, sino también en lo que tiene que ver con los recursos muchas veces en cuanto a las herramientas o en cuanto a las personas que están trabajando, dándonos cuenta si quizás hay una parte del proyecto que está más sobrecargada que otra y precisa entonces redistribuirse las tareas, por ejemplo, y fomentar la colaboración. El éxito de un proyecto BIM, en definitiva, depende de la colaboración entre los distintos miembros del equipo y entre distintos equipos de trabajo muchas veces, ¿no? Entonces es necesario crear un ambiente en el que todos trabajen juntos, pero que tengan claro cuál es el objetivo común y se avance al mismo nivel, con toda la información disponible. Y esto aumenta muchísimo la calidad del trabajo, ¿no? Y fortalece los vínculos dentro del equipo, que puede ser muy beneficioso también para proyectos futuros, muchas veces retroalimentándose en esta transformación digital, tirándose consejos o atajos en cuanto al uso de determinadas herramientas, por ejemplo, para que ningún modelador se tranque en ese sentido. Y para mí es un rol clave también en conjunto con el BIM Manager en evaluar y mejorar constantemente los procesos una vez que el proyecto finalizó, ver cuáles fueron los cuellos de botella, ver también cuáles fueron los puntos fuertes para poderlos amplificar y mejorar para próximos proyectos también, ¿no? Es el coordinador quien estuvo en definitiva involucrado en el proyecto con los modeladores, viendo cómo se fue desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces es un rol clave también en esto. Ser un coordinador BIM exitoso va mucho más allá entonces de correr un class detection o de conocer un determinado software, sino que requiere de liderazgo y gestión y una comprensión mucho más profunda de que cada decisión impacta en el proyecto en su conjunto, ¿no? Entonces, por eso te quiero invitar a nuestro nuevo curso, Coordinador BIM, según la norma ISO 19650, un curso de 8 módulos que podés realizar en 2-3 meses, pero que podés ir haciendo a tu propio ritmo, donde vamos a estar viendo cómo estructurar la información, cómo gestionarla, cómo liderar equipos, también cómo comunicarla a los distintos actores, a los distintos miembros del equipo, qué herramientas entonces son buenas en lo que tiene que ver con la colaboración, qué plataformas de análisis se pueden utilizar también. Vamos a ver en profundidad, por ejemplo, una herramienta como Plannerly, en la cual te vamos a mostrar cuáles son las potenciales habilidades que puedes desarrollar también con esta herramienta en lo que tiene que ver con el análisis del modelo, el seguimiento y el control, y también la creación de determinados documentos como el plan de ejecución BIM y el documento de lecciones aprendidas, por ejemplo, a través del propio modelo. Así que te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM.
Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.